es una tentación muy grande. Incluso hay padres y madres que les llevan la hija y hay padres y madres de la clase obrera. Yo estaba alucinada con esto y he intentado explicarlo, pero en Turín nosotros hemos tenido una gran batalla política porque iban a cerrar unos establecimientos de la Fiat, que ha sido la SEAT, ¿no? La gran industria italiana, que ahora ya se va a Estados Unidos, y ha sido la ciudad obrera de Italia, Turín, bueno, pues más grande y más simbólica. Las familias obreras de Turín, que han tenido un referéndum, vosotros os habéis enterado del referéndum que han hecho en las fábricas, ¿no? El referéndum era: ¿queréis seguir trabajando a nuestras condiciones o queréis perder el trabajo a vuestras? Entonces la gente dijo, bueno, no, es un recate muy, pues, un recate se dice, un recato, ¿cómo se dice? Un recato, que es, sí, muy grande, ¿no? Claro, porque nosotros tenemos el derecho a hacer huelga y a estar de baja cuando estamos enfermos, pero también si la alternativa es perder el trabajo, ¿cómo van a poder mantener a sus familias, hombres y mujeres de 40 o 50 años con niños pequeños, si pierden el trabajo? ¿Dónde encontrarán otro trabajo a esa edad en Italia? No lo van a encontrar. Van a ser gente debajo de los puentes. Y el miedo de la rabia social, de la violencia, ha sido muy grande en ese momento. Y la gente, los obreros han votado por aceptar las condiciones de la Fiat y renunciar a mucho. De esta misma gente, mucha ha pasado a ser de derechas, a votar, a tenerle miedo a toda esta situación y a no encontrar nadie que les representara. Y muchos de estos padres y madres han sido los que le han convencido a sus hijas a hacerse velinas y a hacerse, a estar fuera de la puerta de Berlusconi para ver si le daba la gana al señor de recibirlas y de darle 10.000 o 20.000 o 30.000 euros para que solucionaran todos los problemas de la familia, porque os dais cuenta que es una familia obrera que no tiene trabajo y entonces el sistema es un sistema enfermo, corrupto, inmoral. Puede que no haya relevancia penal en esto, ¿no? Puede que no haya, si son mayores de edad pueden hacer lo que quieran, a veces son menores, pero bueno, y esto es un problema legal, pero cuando son mayores de edad el tío dice, ¿cuál es el problema? Ellas vienen voluntariamente, están aquí. Bueno, pues el problema es que muchas de ellas después, cuando ya son viejas o usadas, como se dice, trastos para tirar, van a ser ministros, diputados, eurodiputados, jefes de oficinas públicas, y entonces la política ya, o sea, cuando tú te encuentras a chicas que han sido novias, bueno, yo a mis novios nunca les he pagado, pero él dice que son novias, pero dice que les hace regalos, pero yo nunca he pagado a nadie para que me hiciera regalos o para que se quedara a hacerme compañía, pero ahora se dice novias. Son novias y después de ser novias son ministros. O sea, esto no puede ser. Esto no puede ser, porque esto es una enfermedad mortal mortal, porque las chicas que quieren hacer políticas y son feas no pueden hacerlo porque son feas. Entonces no sé cómo explicarlo, es que faltan las palabras, ¿no?, para decirlo. Faltan las palabras para decirlo. En esto la izquierda, a ver, hablamos de la izquierda ahora, ¿no? Pero porque siempre me dicen, ¿pero por qué os pasa esto? ¿Cómo es posible? En realidad el problema no es Berlusconi, porque Berlusconi es un tío. El problema son los italianos que votan Berlusconi porque se parecen a él o les gustaría parecerse a él
o porque les representa, o porque representa una manera de ser y de pensar que es muy guay, no sé cómo se dice, es parece ser muy listos, ¿no? Es la cultura del condón, se dice el condón, que si haces un abuso da igual porque si tienes dinero después pagas la multa y da igual. Y tú que estás empeñado a enseñar a tus hijos que son las reglas comunes, las responsabilidades individuales y todo esto, cuando llega alguien que aparca en tercera fila, deja las luces encendidas con un SUV y le dan la multa y da igual porque tiene tanto dinero para pagar tantas multas como quieras, entonces el niño la vez siguiente te dice: mamá, deja tú también el coche. ¿Por qué te estás volviendo loca a buscar un aparcamiento? No puedes dejarlo en el medio de la calle, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace, todo el mundo lo hace, quiere decir que si el ejemplo, el gobierno, la gente que te representa lo hace, si ellos son los primeros en hacer esto, en tener cuentas en Suiza y no pagar impuestos, en corrompir a las chicas, y ¿por qué nosotros no? ¿No? ¿Por qué nosotros no podemos? ¿Por qué tenemos que pagar impuestos, por ejemplo? ¿Por qué tenemos que tener el dinero en los bancos italianos cuando lo podemos alejar al extranjero? ¿Por qué tenemos que respetar las reglas de la convivencia? ¿Por qué tenemos que aceptar a que vengan los inmigrantes a buscar trabajo y darle los mismos derechos que tenemos nosotros? Fuera esta gente. Y el poder económico, el poder del dinero, lo gana todo. A ver, ¿qué pasó? Que esta política se ha hecho, la propaganda se ha hecho en una forma muy sencilla, con un lenguaje muy básico, en una forma muy de barriga, que ha trabajado mucho en el miedo de la gente, como decíamos, en el miedo. Ha sido siempre, en todos los países, en todos los lugares, la industria del miedo es la que fabrica dictaduras, ¿no? Esta es una dictadura mediática, pero es una dictadura. El miedo se hace más grande también cuando hay más crisis económica, porque todos son enemigos. Todos son tus enemigos, ¿no? Tus vecinos son tus enemigos porque te pueden sacar el trabajo, Eso no es cierto, porque se debería que controlar y bueno, sería muy largo explicarlo, pero las encuestas nos dicen que no es cierto, que los emigrados, por ejemplo, hacen muchísimos de los trabajos que los italianos no quieren hacer. Y que si nosotras, por ejemplo, las mujeres, no tuviéramos a las inmigratas que nos cuidan a los niños y a los abuelos, no podríamos trabajar, porque ya no hay gente en Italia que lo hace. Y en efecto empiezan ahora, y esta es la novedad de los últimos 6 meses, empezamos ahora a tener muchachas italianas que quieren hacer esto, porque tanta es la falta de trabajo que hay de vuelta a italianos y italianas que quieren trabajar en esos trabajos que hasta ahora han hecho los inmigrantes, porque, ¿no? Bueno, y hay conducientes de taxis en Roma que tienen 2 diplomas. Yo he conocido, he viajado con chicas jóvenes que están licenciadas en economías y en derecho, que conducen el taxi. Bueno, muy bien. Vale, muy mal, pero muy bien. Pero lo que quiero decir es que este modelo ha sido un modelo que ha destrozado la red de solidaridad y de ciudadanía que existía. La gente toda dentro de casa, con la puerta cerrada, con la parábola puesta, con la televisión que te dice: no salgas porque es muy peligroso, porque te van a robar, porque te van a atacar, porque te van a violar, no salgas. Y la gente no sale. Y después te dicen: ¿quieres ganar 10.000 euros? Ven a hacer un provino para el Gran Hermano. Ven a ser... Y las chicas de 16 o 17 años en tercero de ESO no tienen currículum vitae, tienen book fotográfico. Y cuando yo voy a hablar con los profesores y les digo: pero ¿para qué les sirve a las chicas de las compañeras de mis hijos el book fotográfico si están estudiando latín y van a ser historiador, filosofía? Sí, verdad, pero mira,
nunca llegarán a ser filósofas, nunca podrán enseñar arqueología o trabajar en los que les guste. Entonces les conviene también encontrar una carrera más rápida que les dé un poco de dinero ahora, y esa carrera es la televisión, y a través de la televisión el casting para política. La última de las novias, entre comillas, de Berlusconi dijo, cuando fue descubierta por los medios de comunicación, dijo: yo quiero ser bailarina o ministra. Igual, da igual. O sea, quiero que me den un programa en la televisión o un ministerio. Me gustaría educación. ¿No? Vale. A ver, y ahora la izquierda. En la izquierda, este problema muy grande que tenemos de enfermedad de la democracia representativa, y que se ve muy bien con el éxito que tienen las formas de democracia directa. Por ejemplo, en Italia los referéndum que no se ganaban, no se alcanzaba el quórum desde hace 15 años, porque la gente no iba a votar, se ganaron ahora. Se ganó el referéndum, el nuclear, el agua pública y la justicia justa. Fueron casi 30 millones de personas. 30 millones de personas no son los electores de izquierda, son muchísimos más. Son 30 millones de personas que no habían votado antes, que se habían alejado de la política, muchos de ellos, porque el verdadero tesoro escondido de la política es la gente que está desilusionada y que no va a votar. Porque claro, si yo, que soy un elector de izquierdas, cuando quiero votar a izquierdas, tengo que votar a fulano de tal, que es horrible, que no me gusta nada, y no puedo votar a usted ni a usted, pero tengo ¿qué más remedio tengo? ¿Qué arma tengo? Sino la que decirte: no te voy a votar. No te voy a votar, pero no voy a votar a nadie, porque claro, no voy a votar a derechas. Y no voy a votar, bueno, sí, puede que alguno se escape en otro partido, pero muchísimos, y yo lo sé porque vivo en la realidad y pertenezco a una generación que se ha desilusionado mucho de la política. Muchísimos, casi 10 millones de personas no votan, y votaban y no votan. Entonces, ¿por qué no votan? Porque no se sienten representados, porque no tienen voz, porque a nadie les interesa de sus problemas, porque nadie les escucha, porque la clase política dice: los que están en internet no van a votar. A mí me lo dijeron esto, se los contaba, le mostré una carta de un militante, un antiguo militante comunista que había sido del PC, de IDS, PDS, PD, y que me decía: ¿pueden explicarme ustedes, por favor, por qué no vamos a manifestar junto al Popolo Viola, que es un movimiento muy parecido a este del 15M, que se planteaba el asunto del colegio público, la sanidad pública y la justicia, sobre todo la justicia en primer lugar? ¿Pueden explicarme ustedes, por favor, por qué no vamos a manifestar juntos a esa gente? ¿Y por qué son nuestros enemigos? Que no entiendo por qué son nuestros enemigos. Si me contestan y me lo explican, pues lo voy a entender y me voy a conformar, pero si no me dicen nada, no lo entiendo. Y la gente que no vive en la realidad y que son una clase política muy, muy enferma, dijo: no vamos a contestar a la carta de un tío, porque es una carta que llega en internet, y los que escriben en internet tienen rabia y son muy pero al final toda la rabia se desahoga en el ordenador y no van a votar. Entonces no son nuestros. Y no es cierto, porque cada vez más la gente está allí, habla donde puede hablar. La televisión no puede, porque no puede acceder. A los medios no puede, además los medios de comunicación siempre van a menos. Y la red no es una novedad, pero la novedad de esta época, de estos meses, es que esto que estamos viviendo ahora es el principio del fin de la época de la televisión.